Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Señor, mis hermanos, buen día. Es un gozo poder compartir con ustedes nuevamente, aun cuando de esta manera, pero confiamos en que así lo ha querido el Señor y seguiremos orando y con mucho ánimo de poder estar juntos nuevamente. Es un gozo para mí poder transmitir el sermón en esta mañana. Y les invito a abrir sus Biblias, mis hermanos, en la versión Reina Valera, en el libro de Hechos, en el cual ya llevamos varios sermones. Ya estamos en el capítulo 3 que comenzó nuestro hermano Mauricio la semana pasada. Ahora seguimos en el capítulo 3 de Hechos, versículos 12 al 26. Y voy a dar lectura en esta sección más extensa en comparación a otras secciones que hemos ido abarcando. Hechos 3, versículos del 12 al 26. Dice la palabra del Señor así: Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, que ha dado en este día completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias porque este día también es santificado por ti y nosotros lo debemos santificar, apartar para hacer aquellas cosas no comunes de la semana, sino hacer lo extraordinario que es estar en tu presencia, reunido con los hermanos, Señor, alrededor de tu palabra, cuando sabemos que esto es una demanda también para el resto de los días de la semana, de que se abra siempre tu palabra en todo hogar, en cada familia, en cada matrimonio, que haya oración, que haya alabanzas a tu nombre, que haya, Señor, la capacidad de entregar el Evangelio. Por eso te damos gracias porque a pesar de que esto es algo que debe ser todos los días, aún así tú apartaste un día como hoy para estar reunidos delante de ti. Oramos
para que tu Espíritu Santo, que ya mora en nosotros, pueda también iluminarnos, abrir nuestro corazón, Señor, estremecer nuestro cuerpo, nuestros huesos, Señor, mover cada célula para que nuestro ser entero tiemble delante de ti y se goce delante de ti y disfrute delante de ti. Señor, danos concentración. Oro por mis hermanos que están ahí presentes en Isla de Maipo. Señor, que tú sigas dando sanidad como lo has hecho hasta este momento. A los más pequeños sobre todo, gracias por escuchar que están mejor. Que sin duda, Señor, estos momentos de prueba son necesarios para nuestra santificación. Señor, úsame como instrumento en tus manos para transmitir tu palabra y que podamos comprender que Jesucristo vino a salvar y hoy lo hace por medio de nosotros, sus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder salvador de Jesús. Así he titulado este sermón, mis hermanos, el poder salvador de Jesús, en la sección que hemos leído, capítulo 3 de Hechos, versículos del 2 al 26. Y también lo dije en la oración. Mi intención, la intención de lo extraído de este pasaje, lo que se va a exponer a continuación, es que logremos comprender que Jesucristo vino a salvar y hoy lo hace de la misma manera, pero a través de sus discípulos, es decir, a través de tú que eres salvo, tú que eres discípulo, y a través de mí también, que soy discípulo, a través de nosotros. Pero no totalizo a todos nosotros porque sabemos que en medio nuestro también hay aquellos que todavía no han dado ese paso de salvación en Jesucristo y no por eso discriminamos, todo lo contrario, lo decimos para no generar falsas esperanzas y por supuesto está en nuestro corazón y en nuestra mente el orar a cada momento por ellos y que ellos también comprendan que Jesucristo vino a salvar y hoy lo hace por medio de nosotros, por medio de su iglesia. Les pregunto, ¿cómo vemos o percibimos a Jesús? ¿Cómo lo perciben ustedes, mis hermanos y amigos que escuchan? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo ven? ¿Creemos que verdaderamente Él puede salvar? ¿Realmente no hay ni una pizca de duda de que Él puede salvar? ¿O todavía podemos dudar habiendo llevado quizás 15 o 20 años en la iglesia y tenemos la completa duda de que Él eh, probablemente no pueda salvar? Y generamos así una percepción equivocada y muy pobre acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eh, por eso les pregunto, ¿creemos que verdaderamente Él puede salvar? ¿Creemos que Él lo puede hacer? ¿Creemos que hasta el pecado más grave Él lo puede perdonar? ¿Lo creemos así? Mi deseo en esta hora entonces, mis hermanos, con esta breve introducción, es que logremos comprender de que Jesucristo vino a salvar y hoy lo hace por medio de nosotros, sus discípulos. Y como veremos en este pasaje que ya fue tratado la semana pasada, se basa en un contexto de sanidad, pero nos daremos cuenta también que eso se enmarca en un aspecto más amplio, que es la salvación. La salvación es integral, mis hermanos. La salvación realmente es integral en el ser humano. Vamos al versículo 12 del pasaje de Hechos 3. Por supuesto van a haber algunos puntos que vamos a tratar, si Dios lo permite, el miércoles en nuestro estudio bíblico. Dice así, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿De qué cosa? Del milagro del cojo. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, al cojo? Qué tremenda humildad la de Pedro, mis hermanos. Porque piensen en lo siguiente, aquel que negó días atrás al Maestro, al autor de la vida, al Rabí, a Jesucristo nuestro Señor, días después, en este contexto, Él le está dando toda la gloria y la honra a Él. Aquel que lo negó, aquel cobarde que lo negó delante de los hombres, ahí en el Sanedrín ahora le está dando la gloria a Cristo, diciendo, ¿por qué nos miran a nosotros? Esto no es de nosotros.
Y hoy en día, perdónenos el Señor cuando vemos que Dios ha obrado un milagro en medio nuestro o a través de nosotros. Sentimos ya un poco de orgullo, como diciendo yo soy realmente un instrumento de Dios. Y eso, por supuesto, el Señor nos perdone, debe ser atribuido solamente a Él. La gloria es para Él. El verdadero autor de toda maravilla y milagro es nuestro Dios, a través de Jesucristo, mediante su Santo Espíritu. Observe esto, mis hermanos. Estos discípulos han recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto ocurrió días antes. Pero ya los efectos de Pentecostés se notan en estos discípulos. Se notan en los creyentes que van con poder a ejecutar la misión. Este poder ha sido dado para llevar adelante la misión. No es un poder para jactarse, no es un poder para tener algún título o algún estatus en medio de la congregación, es un poder para llevar adelante la misión Dei, la misión de Dios. Esta misión de salvar no es de nosotros, mis hermanos, a nosotros no se nos hubiese ocurrido. Es la misión de Dios de querer salvar al pecador. En esto Dios es honesto, como siempre lo ha sido, porque Él es la fuente de toda honestidad y rectitud. Él no es un Dios caprichoso que por un lado nos está ofreciendo el mensaje salvador, el llamado al arrepentimiento, y por otro lado está diciendo, no, tú ya estás condenado. No es así. Nuestro Dios tan lleno de amor hace una oferta gratuita y sincera a todo pecador, a que se arrepienta. Es su misión, es la misión de Dios. Por lo tanto, en esta misión, como hemos visto, tienen garantías para llevar adelante la misión los discípulos y todos los que venimos de los discípulos como herederos de esta gran misión, y es que tenemos el reino, sabemos de la segunda venida, tenemos poder del Espíritu Santo y cuántas otras cosas más que podríamos añadir a estas garantías que tenemos. Pedro atribuye a Cristo este milagro. En definitiva, si tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos a Cristo. ¿Escuchó bien? Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nosotros. No un Cristo aislado, separado, distinto, distante, sino por medio de su Espíritu tenemos a Cristo en nosotros. Hermanos, esta doctrina en lo personal es una de las doctrinas que más me fascina, quizás la que más he estudiado yo, que es la unión con Cristo. Yo creo que podríamos definir el cristianismo solo con esto. El cristianismo es unión con Cristo. Es Cristo en nosotros mediante la fe. Y algunos, como en algún momento puedo enseñarlo, si Dios lo permite, fueron más allá y dijeron que Cristo ontológicamente, es decir, en su ser completo, estaba en nosotros. No solo como una imputación legal de que somos declarados justos, sino que Cristo realmente vivía en nosotros. Estamos unidos a Cristo, nuestra vida se escondió en Cristo. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya por eso. Aleluya por eso. No es alguien al lado solo nuestro o frente a nosotros, sino en nosotros, por la fe, por la fe. Esta es la unión con Cristo que Pablo por lo menos alude 200 veces, o en todo el Nuevo Testamento por lo menos 200 veces alude a esta preciosa doctrina que para mí es vital en el cristianismo, la unión con Cristo. No solo creer en Él, sino que Cristo vive en mí, y eso lo hace mediante su Espíritu. Así que Pedro, Juan, los discípulos allí, al tener a Cristo, pueden obrar un milagro tan poderoso como sanar y, como veremos, salvar a este cojo. Versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿De quién está hablando Pedro acá? Está hablando únicamente de Jesucristo. Y se les da títulos al santo, al justo, al autor de la vida. No olvide que en el primer versículo de esta sección, el versículo 12, Pedro se dirige ¿a quién? A los israelitas.
Ahí dice, versículo 12, varones israelitas. Y como ellos son israelitas, necesitan siempre los argumentos que los conecte con sus raíces, con su cultura, con su historia, con su vida. Mis hermanos, acá hay un principio misionero. Escúchelo bien, apréndalo. Este principio evangelizador es que debemos de alguna manera encontrar algún punto de conexión con el pecador. No podemos llegar al pecador diciendo arrepiéntete porque eres pecador o si no te vas a morir en el infierno, que era el mensaje que abundaba a veces en las calles, ¿no? Un mensaje de terror. Nosotros debemos encontrar un punto de conexión con el pecador. Así lo hizo Pedro. Pedro está hablando a varones israelitas, está conectándolos con su cultura, con su historia, con su pasado, con su espacio, con su contexto. ¿Y cuál es ese contexto? Les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres. ¿Se dan cuenta? Hermanos, este es un principio evangelizador. Encontrar un punto de conexión con el pecador. No porque vamos a avalar su pecado, pero es la manera en cómo debemos conectar a este pecador con la gracia de nuestro Señor. Pedro hace esta conexión yendo al Antiguo Testamento, dando cuenta de los patriarcas que indiscutiblemente eran respetados por todos los judíos. Acá no había ningún judío, mi hermano. Si algo tenían ellos eran que eran celosos y sabían que sus padres eran Abraham, Isaac y Jacob. En eso era indiscutible. Jesús mismo cuántas veces aludió, vuestros padres o vuestros antepasados, así como dijeron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, eso es un argumento casi que venía en el ADN de todo judío. Pero Pedro usa esto para conectar con lo que están viendo ahí, en el contexto de Hechos. Así que no hay discusión de que ellos sean los patriarcas, no hay discusión que ellos son sus padres. Ese es un término que es más amplio que lo que vamos probablemente a celebrar o nos van a celebrar la otra semana, el Día del Padre. Esto es más amplio, tiene que ver con esa herencia, con ese mensaje, con esa heredad. No mi padre directo, sino de quién venimos. Por lo tanto, de los patriarcas, Pedro hace el salto a Cristo, y Cristo y su contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico de Cristo? Espacio, tiempo, lugar. De los patriarcas hace el salto a Cristo y el contexto histórico tanto de Cristo como de los discípulos ahí presentes frente al milagro de el cojo. Por lo tanto, mis hermanos, ese es un principio evangelizador, conectar con el pecador, llevarlo a un espacio concreto. Porque a veces hablar de la fe, mis hermanos, hablar del Dios Trino, hablar de la naturaleza de Cristo, ¿no? Verdadero Dios, verdadero hombre, o de la unión hipostática, o hablar de teología, hermanos, eso a veces es muy abstracto. Sí, y a veces caemos en eso, los que enseñamos caemos en eso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé sabiduría para conectar con el pecador y llevarlos a su contexto para que comprendan el mensaje evangélico. Es interesante como Pedro salta de los patriarcas al contexto de Cristo y lo hace dando un dato concreto. ¿Cuál es ese dato histórico? Que es innegable también. Pilato. Vamos a Lucas 23, 1 al 5. Y como Lucas es el mismo autor de este escrito histórico como Hechos, y el escritor del Evangelio de Lucas, que lleva su mismo nombre, entonces Lucas sabe lo que está haciendo. Él ha compuesto este libro, él ha compuesto esta teología para nosotros, para la iglesia. Lucas 23, 1 al 5 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea
comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahí está el dato concreto de un evento histórico ocurrido probablemente hace algunas semanas atrás. Eso está fresco en la mentalidad judía. Los conecta con algo que probablemente ellos no experimentaron, que era conocer a Abraham, Isaac y Jacob solo por los relatos del Antiguo Testamento, porque ya han pasado varios siglos, por lo menos unos 20, 25 siglos desde esos eventos hasta el tiempo de Cristo, al tiempo del cojo en este momento, donde está dando este relato Pedro. Pero sí hay algo que está fresco con ellos, por si hay alguna duda, Pedro los conecta con Pilato. Con Pilato. Y eso también, como he dicho, es parte de estos elementos evangelizadores que tenemos que tener. Dar datos concretos para llegar al pecador, para dar cuenta de su pecado. Si bien nuestro Señor, antes, esto, si viene a la memoria de ustedes o de mí, recitamos cada domingo. ¿En dónde? En el credo de los apóstoles. ¿Sí? Padeció bajo Poncio Pilato. Y ese credo de los apóstoles, ya que en su manera definitiva queda plasmado, ¿no? Era el antiguo, lo que se llamaba el antiguo credo romano o símbolo romano, ahora en el siglo IV después de Cristo ya queda plasmado como el credo de los apóstoles. Se da este dato histórico que hace que sea innegable la historicidad de Cristo. Padeció bajo Poncio Pilato, porque donde usted vaya en algún registro romano va a encontrar que Poncio Pilato fue un procurador ahí en Judea. Ese es el dato histórico concreto, en un determinado tiempo, espacio, lugar. Esto no es casualidad, mis hermanos. Esta es la riqueza de la Escritura. No queda un Jesús abstracto allá arriba, lejos, como si dudáramos de que Él existió, sino con un dato concreto. Padeció, fue juzgado bajo Poncio Pilato. Si bien nuestro Señor Jesús, el Jesús histórico que es también verdadero Dios, fue un hombre real, Pedro lleva a los oyentes judíos al plano celestial. Miren, aterrizamos en la tierra, datos concretos terrenales, ahora lo llevamos a este Jesús y a los oyentes a un plano celestial, de lo conocido a lo desconocido, mis hermanos. Principio evangelístico, de lo conocido a lo desconocido, a un plano celestial donde pertenece nuestro Señor porque Él viene de allá. Él bajó de su gloria a nuestro contexto. Los lleva de lo concreto a lo metafísico, a lo que está fuera de nosotros y que no lograremos comprender hasta nuestra relación, nuestra unión con Cristo. Los lleva ahí al plano celestial donde pertenece nuestro Señor. Y para esto Pedro alude a 3 títulos o nombres que tiene nuestro Señor. Y lo dije al comienzo. Él es santo, Él es justo y es dador de la vida. ¿Lo cree así usted? ¿Cree que nuestro Señor Jesucristo es santo? ¿Es justo y dador de la vida? ¿Acaso no le ha dado vida a este cojo? ¿Acaso no ha santificado a este cojo? ¿Acaso no ha justificado a este cojo? ¿Acaso no lo ha hecho con usted? ¿No lo ha hecho conmigo? Pero cuando yo estuve meditando en este pasaje, el Señor pudo, por medio de su Espíritu, ir un poco más allá con estos 3 títulos. Y quizás cada uno de los títulos ya podría ser un sermón en sí mismo, pero miren, al tener la vida de Dios en nosotros, esa unión con Cristo, lo que significa un cristiano es la vida de Dios en nosotros, las características de estos títulos que son dadas a Cristo por boca de Pedro, ¿saben ustedes que son una realidad en nosotros también? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Cuando yo podía meditar en esto, mi hermano, me gocé delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos santos. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo. ¿A quién le dice esto el Señor? A Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Eso es para Israel. Bueno, vamos a ver. Romanos 1:7. Nuevo Testamento. Por si cabe alguna duda. A Israel fue dicho que eran un pueblo santo
Miren ahora Romanos 1:7, el Nuevo Testamento, después de la cruz. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a qué? A ser santos. Hermanos, somos llamados a ser santos. Cristo es el santo con S mayúscula, para que hagamos una distinción. Ontológicamente santo, fuente de toda santidad, nosotros somos santos también al estar en Cristo. Segundo título, a Cristo, dice Pedro, Él es justo. Pero ¿saben ustedes que nosotros también somos justos? Aleluya. Habacuc 2:4, Antiguo Testamento. Probablemente demoren en encontrar ese libro porque son libros muy pequeños de los profetas menores. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ah, pero hermano Luis, esto está en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, después de la cruz. Lo dicho recién en Habacuc es antes de la cruz. Miren ahora, después de la cruz. Mateo 5:45. 2:4 de Habacuc era anterior, ahora Mateo 5:45. Dice así, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Hay una distinción. Miren después, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Está hablando de Cristo acá, justo, o está hablando en plural, justos? Nosotros, mis hermanos, somos justos. Al estar en Cristo somos justos. Miren, el mismo título ha dado a nuestro Señor por boca de Pedro, que Él es santo, que Él es justo, lo mismo se atribuye a nosotros los creyentes. Somos santos, somos justos. Aleluya. Y el tercer título, probablemente el más conflictivo. ¿Cuál era el título dado a nuestro Señor? Dador de la vida. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hermanos, nosotros. Y esto debe entenderse teológicamente. Nosotros, mis hermanos, todo creyente, todo discípulo del Señor que está unido a Cristo, que tiene una nueva vida, hermanos, nosotros también damos vida. Nosotros damos vida. ¿A través de qué? De las llaves del reino. Las llaves del reino, lo creemos así también los bautistas, son dadas a nosotros. Tenemos las llaves del reino. Mateo 16:19. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino, le dice Jesús a Pedro, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, pero eso fue dado a Pedro. Y vemos a Pedro a veces en como caricaturas, ¿no? Que él está esperándonos en el cielo con un llavero gigante. No se trata de eso, mis hermanos, porque esto tiene una connotación, una implicación más profunda. Miren la página siguiente, Mateo 18. ¿Qué dice Mateo 18:18? De cierto os digo que todo lo que atéis, miren acá ya, no es Pedro, es a todos los creyentes están dando instrucciones de cómo perdonar al hermano, cómo restaurar al hermano. Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que es desatéis, en plural, ya todos los creyentes en la tierra, será desatado en el cielo. Bueno, pero sigo sin comprender. Las llaves a Pedro, a quien se les da esa potestad de que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Y después el 18:18 ahora habla en plural, casi en las mismas palabras, hablando de la restauración al hermano. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a Mateo 23:13. Mateo 23:13.
Miren el reclamo que hace nuestro Señor Jesucristo a los religiosos de la época. Miren, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No sé si logra conectar, mis hermanos, con lo que estoy transmitiendo. Juan 20:23 para culminar los argumentos de este punto de por qué nosotros damos vida. Juan 20:23. Dice así Juan 20:23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Logra comprender, mis hermanos, que está en nosotros como discípulos de nuestro Señor el dar vida cuando entregamos el mensaje de salvación? Y si cerramos nuestra boca, estamos cerrando el cielo, el reino de los cielos al pecador. ¿Se da cuenta? Jesús es el dador de vida, con D mayúscula, con B mayúscula, dador de la vida, el autor de la vida. A quienes ellos, los que están ahí, lo mataron. Pero nosotros somos llamados también a dar vida a través del mensaje evangélico a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Esto no es casualidad. Este es un llamado urgente, mis hermanos. Somos santos, somos justos y ahora damos vida. No por nuestro poder, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque estamos unidos a Cristo y porque Él es el dador de la vida. Nosotros también, al abrir nuestra boca, al entregar este mensaje, damos vida al pecador que está muriéndose. Damos vida. Volvemos al pasaje Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, están hablando del cojo ahí, porque lo conocían, era alguien que estaba por años en la puerta del templo, no era un aparecido en ese contexto, sino que estaba allí. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿La fe de quién? Este versículo es un poco complejo de comprender porque queda como en la nebulosa la fe de quién. ¿La fe de los discípulos? ¿La fe del autor de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo? ¿O la fe del cojo? Pareciera que es una fe comunitaria, mis hermanos. Yo así lo veo. Es una fe comunitaria. Una fe que opera tanto en el autor de la fe que está dando este poder salvador y sanador, la fe del cojo que decide creer a las palabras de los discípulos cuando le dice yo no tengo plata ni oro. El cojo podría haber dicho, entonces no me sirve nada de lo que tú me entregues porque yo necesito dinero. Pero hubo una mirada de misericordia, y el cojo creyó. Ahí está diciendo la fe de él y la fe de los discípulos. Es una fe comunitaria, hermanos. Es la fe del hombre cojo y la de los apóstoles que hacen el milagro en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Es una fe común. La obra en este hombre ha confirmado el nombre de Jesús en su vida. Y cuando hablamos de nombre, que es algo que se reitera mucho en el libro de Hechos, el concepto de nombre implica no solo poder, sino que presencia de Cristo, implica carácter de Cristo. Ese es su nombre. Es un emblema, es un símbolo, el nombre de Cristo. Hoy en día le podemos poner a nuestros hijos cualquier nombre. Incluso siendo chilenos le podemos poner un nombre anglo o un nombre en árabe. No importa, eso no significa nada. Pero en ese contexto el nombre implicaba muchas cosas. Ya daba de alguna manera cuenta de la persona. Se dan cuenta cuando se bautizaba a alguien con el nombre, ¿no? Bautizo me refiero a ponerle nombre. Tú te llamarás esto porque esto tenía un significado, eso marcaba tu vida.
Por lo tanto, el nombre de Cristo, ante el cual se doblará toda rodilla, implicaba eso: poder, carácter, presencia, el nombre. ¿Se acuerdan que su nombre, y hay un nombre escrito en Apocalipsis? Un nombre inefable, nombre. No solo creer en Jesús, mis hermanos, que están morando los creyentes ahí, en sus discípulos, morando por medio de su Espíritu, sino que es una fe no es una fe hacia algo externo. Yo creo que logremos comprender esto, mis hermanos. Al estar unidos a Cristo no es una fe hacia algo que está fuera de mí. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, está fuera de mí. Es algo que está dentro de nosotros. La vida de Dios en nosotros. Su Espíritu en mi vida. Mi vida escondida en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es profundo. Por lo tanto, no es una fe hacia algo, es una fe mediante algo. Es una fe que es por Él y no en Él solamente, sino es por Él. Y si Cristo vive en mí, es una fe que sale de mí, porque Él vive en mí. En otras palabras, mis hermanos, es una fe mediante Él y Él mediante. ¿Logra comprender? Una fe mediante Él y Él mediante. ¿Qué da como resultado esto? Completa sanidad. Y muchos son testigos de esto. Por lo tanto, es indiscutible. Versículos 17 y 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Es difícil establecer en este pasaje la responsabilidad o no responsabilidad de quienes mataron a Jesús. Cuando uno estudia este texto, es difícil comprender. Es como que se les exime de responsabilidad, es como que no fueron culpables. Pareciera que hay una contradicción respecto a lo que dice Hechos 2.23. ¿Se acuerdan que predicamos hace algunas semanas atrás? Hechos 2.23. Y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Probablemente son los mismos que están escuchando, los que no creyeron acá en este primer discurso de Pedro, probablemente creen ahora ante el milagro del cojo. Son ustedes los que lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos crucificándoles. ¿Por mano de quién? De los mismos soldados romanos, pero terminan siendo todos ellos culpables de la muerte de Cristo. Por lo tanto, pareciera que hay una contradicción, porque acá Pedro, ya en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: sé que por ignorancia lo habéis hecho. Así que sin duda es un versículo difícil de comprender. Sin embargo, pareciera que esta ignorancia de la que habla Pedro, mis hermanos, también es sostenida por Pablo. ¿Saben dónde? Vamos a Hechos 17. Hechos 17. Versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia. El mismo término. Pero Dios, y ahora es Pablo, ya no es Pedro, ahora es Pablo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que hay una cuota de ignorancia en aquellos que mataron a Jesús, ¿sí? Sin embargo, el mensaje no queda ahí en dejar al ignorante en su rechazo a Cristo, en dejarlo ahí, sino que se le otorga una oportunidad a través de nuestro mensaje, llamarlo al arrepentimiento. Ok, fuiste ignorante. Ok, rechazaste a Cristo, pero ahora te debes arrepentir. Ahora te debes arrepentir. Volvamos al pasaje central, Hechos 3, versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Qué precioso.
Así que arrepentíos y convertíos, otra vez, el arrepentimiento, la conversión, elementos centrales de todo mensaje evangélico, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hemos dicho que uno de los componentes y elementos básicos de toda predicación justamente es el mensaje urgente al arrepentimiento, mis hermanos. Creo que no hay domingo en donde no se haga este mensaje, donde se entregue este elemento de manera tan explícita. No hay domingo en medio nuestro que se llame al arrepentimiento. De hecho, Juan el Bautista y Jesús propiciaron su ministerio, fueron las primeras palabras que registran los evangelios, diciendo ellos, arrepentíos y convertidos. Son los elementos primordiales del mensaje evangélico. Así partieron su ministerio Juan el Bautista y nuestro Señor. El mensaje apostólico no es distinto. Debe llevar el arrepentimiento como un elemento central en toda predicación. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11 dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En lo que sigue de estos versículos, después del llamado a arrepentimiento, mis hermanos, del pecador que estáis escuchando, viene un bálsamo precioso, que es que solo en la presencia de Dios, solo en su presencia hay plenitud de gozo. No hay mejor lugar en el espacio que estar en presencia de Dios, en la comunión con su Hijo mediante el Espíritu Santo. Hermanos, este es un verdadero refrigerio. Este es un verdadero refrigerio. Y ahí la palabra griega es anapsisejos. ¿Y saben qué significa? Este concepto de refrigerio es interesante porque es la única vez donde aparece en todo el Nuevo Testamento, y esto es lo que se llama técnicamente un hapax legomenon, es decir, una palabra creada en un momento para dar un mensaje, es un neologismo, una palabra nueva, y después no se alude más a ella. Esta palabra refrigerio, anapsisejos, significa sosiego, significa alivio. ¿Estás turbado? ¿Estás turbado? ¿Estás lleno de carga? Bueno, solo en la presencia de Dios hay sosiego, hay alivio. ¿Y saben ustedes qué esto ocurrió con el cojo? Él encontró delante de Dios, a través de los discípulos, sosiego y alivio. No un alivio solo de su condición espiritual, sino también de su condición física. Él fue sanado. Bendito Dios. ¿A qué se refiere entonces ahora, versículo 20, cuando dice, y Él envía a Jesucristo? ¿Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado? Juan Crisóstomo, quien elaboró una gran cantidad de sermones sobre hechos en el siglo V después de Cristo, él dice que esto se refiere que Cristo ha sido predestinado para nosotros. Eso significa que Cristo ha sido predestinado para nosotros. Versículo 21. Aquí en desierto, hablando de Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El credo que ha rezado la Iglesia Católica por más de 20 siglos,
la que nosotros declaramos también cada domingo, tiene sustento en lo dicho ya en el Antiguo Testamento. Jesucristo, y lo decimos, está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso. ¿Lo cree así usted? Si tiene alguna duda, la Biblia lo sostiene. Hechos 1:2. Lo predicamos semanas atrás, dice Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahí está hablando de que Él subió. Él subió. Él es necesario que haya sido recibido arriba en los cielos. Él volvió a subir. De donde Él vino, vuelve a su morada. Y eso es lo que declaramos nosotros, como parte de nuestra creencia fundamental, de que Él está arriba y volverá a venir. Capítulo 2:33 de Hechos. 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está exaltado a la diestra de Dios. Y el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahí está el Señor arriba, intercediendo por nosotros. Era necesario que eso ocurriera para que Él vuelva a venir en gloria y majestad como un rey victorioso. Y así lo decimos cada domingo. Y ahora está sentado. Y de ahí vendrá a juzgar. De ahí juzgará. Vendrá por su iglesia. Versículos 22 al 25 de Hechos 3, nuestro pasaje en cuestión. Hechos 3, 22 al 25 dice así, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, Pedro, en este principio evangelizador, de manera magistral, guiado por el Espíritu Santo, conecta esta situación concreta ahí con el cojo y los israelitas mirando, conecta esta situación presente y la incredulidad de los judíos. ¿Con qué? Con la sombra, escuche bien, con la sombra del Antiguo Testamento. La sombra del Antiguo Testamento que debe ser iluminada por Cristo para lograr comprender su mensaje. Conecta con la sombra del Antiguo Testamento. Deuteronomio 18. Justamente vamos allá. En esta repetición de la ley antes de entrar a la tierra prometida, Dios manda a Moisés que se reitere esto a la nueva generación, a los hijos de los que habían perecido en el desierto. Y dice Deuteronomio 18, 15, 16 y 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Hermano, lo está diciendo Moisés. Podría decir, oíganme a mí, pero Moisés ya está por morir. Él ya cumplió su misión. Pero él está hablando de otro, de alguien que se va a levantar de en medio de ellos, de entre tus hermanos, como yo. Somos hermanos, un mismo pueblo, una misma nación que Dios formó, el pueblo de Israel, a quien Dios sacó con mano poderosa de Egipto. Se levantará uno de en medio de ti, de tus hermanos como yo, y te levantará Jehová tu Dios. ¿Qué dice? A él, no a mí, dice Moisés, a él, a otro, a él oiréis. Versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, porque al Padre nadie le ha visto jamás. ¿Quién le ha dado a conocer? El Hijo.
El Hijo le ha dado a conocer, hermanos. Juan 1:18. Él le ha dado a conocer porque había temor hacia Jehová. Y si bien el Padre y el Hijo son un solo Dios, pero Dios se ha revelado enviando a su Hijo para que por medio de su Hijo, de la humildad de su Hijo, de la mansedumbre de su Hijo, de la santidad, de la justicia de su Hijo, Él como dador de la vida, podamos conocer al Padre. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere, aquí Pedro está citando de manera textual, mis hermanos, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, porque aquí está hablando Dios, que hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Y qué dice Pedro? Lo sacaré del pueblo. Tanto Moisés y siglos antes que él, Abraham, en Génesis 22:18, porque eso es lo que dice el pasaje que estamos viendo ahora en este sermón, tanto Moisés y siglos antes que él, Abraham, y siglos después de Moisés, Samuel, porque eso dice el versículo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, como dice Deuteronomio, se le pedirá cuenta, y como dice Pedro, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel, y Samuel son muchos siglos después de Moisés, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Por lo tanto, mis hermanos, Samuel, quien fue el último juez de Israel, líder militar, fue vidente, fue hacedor de reyes, porque fue el primero que hizo un rey, a Saúl. Fue el primer profeta de Israel unificado. No es casualidad, los patriarcas, Moisés como libertador y ahora Samuel como representante de todos los profetas. Todos ellos, mis hermanos, dan testimonio de que Cristo es el clímax de toda revelación. Cristo es la parábola de Dios. Cristo es la exégesis de Dios. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Es decir, mis hermanos y amigos que escuchan, a Él oiréis en todas las cosas que Él hable. A Cristo, la palabra hecha carne, debemos oír. Debemos oír. Hebreos 1 al 4. Estamos concluyendo. Hebreos 1 al 4 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Miren cómo conecta todo esto de manera preciosa. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, ahora Dios ya no nos habla por los profetas, aun cuando están ahí en nuestras Biblias. Ahora nos habla por el Hijo, quien es el resultado de todo el mensaje profético del Antiguo Testamento. Es el clímax de todo el mensaje profético del Antiguo Testamento. A Él oiréis todas las cosas que os hable. De lo contrario, ¿qué dice el texto, hermano? Toda alma que no oiga a aquel profeta, a Jesús, será desarraigada del pueblo. Esto es fuerte para los judíos que están escuchando allí. Si no lo escuchan, tendrás que rendir cuentas y serás separado del pueblo. Versículo 26 y final. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Voy a repetir. A vosotros primeramente. ¿A quién?
a estos israelitas que están escuchando allí, viendo este milagro del cojo. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Dios quiere dar esa bendición, siempre y cuando te conviertas de tu maldad. Primeramente, ¿a quién? A los israelitas, a los judíos que están allí. Pero acá hay algo interesante, mis hermanos, y estas son las riquezas de la Escritura. Si dice a vosotros primeramente, si hay un primeramente, ¿hay un segundo? ¿Quiénes son esos segundos? Tú, que no eres salvo y que no te has arrepentido y estás pensando solo en tu bienestar, tus circunstancias, tus situaciones y en que Dios es un amuleto al que puedes manipular y estar a tu orden, tú eres ese segundo. Tú no eres judío. Y si lo fueras, tú eres ese segundo. Primero, toda la revelación vino al pueblo de Israel. Ahora a la iglesia, que se abra a los gentiles. Tú eres ese segundo, que no eres salvo. Tú que no te has arrepentido. Tú que estás pensando en tu propio bienestar, en tus circunstancias, en tus situaciones y en que Dios es un amuleto al que puedes manipular y estar a tu orden. Tú eres ese segundo. Tú que estás guiándote por tu necio corazón y que solo esperas que Dios cumpla tus deseos, sin querer salir de tu status quo, de tu comodidad, lleno de incredulidad y con total desdén rechazas cada mensaje de Dios por medio de nosotros, sus siervos que damos cada domingo o en algún momento de la semana. Tú eres ese segundo mensaje que se expone de alguna manera en cada hogar. Tú eres ese segundo. Tú que estás perdiendo el tiempo y tus energías para tus afanes personales y das lo mínimo al servicio al Señor, tú eres ese segundo. Tú que solo te maravillas con ver señales y milagros para creer que por supuesto Dios los puede hacer, así como con este cojo, pero el mensaje primordial, mis hermanos y amigos que escuchan, es que toda alma que no oiga a aquel profeta y no se convierta de su maldad, será desarraigada del pueblo. Que Dios nos bendiga. Oremos. Gracias, Señor nuestro Dios, por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, por el regalo de exponerla, aun cuando seamos pocos, Señor, pero estamos siendo fieles a tu llamado. Gracias, Señor, porque nos llamas una vez más a arrepentimiento y todos los que escuchan y que no han creído en tu Hijo y que desean ser salvados y sanados como este cojo, tú le estás dando la oportunidad nuevamente de que se arrepientan y crean en ti, que se arrepientan de su maldad. Señor, de lo contrario, tu palabra es enfática. Tendrán que rendir cuentas delante de ti y serán sacados del pueblo. Oh Señor, ten misericordia. Oramos por los que en medio nuestro aún no han creído en ti. Señor, extiende tu misericordia a cada uno de ellos. Y así también en nosotros que quizás siendo salvos y cristianos nos hemos enfriado, hemos dejado que las circunstancias y el afán nos consuman, las preocupaciones. Señor, ayúdanos para estar a cuentas contigo, para que, Señor, no perdamos el precioso regalo de la salvación. Sabemos que no lo vamos a perder, es tu garantía, pero debemos actuar como si lo perdiéramos, Señor, como si dependiera de nosotros. Por eso debemos buscar de ti cada día, a cada momento, Señor, y a escuchar tu palabra porque tú estás hablando a tu iglesia. Gracias por la oportunidad que das una vez más en medio nuestro
para que podamos oír a este profeta. Señor, y sabemos que la salvación es integral. Señor, hemos visto cómo hay poder en Jesús, un poder salvador en Él. Y esa salvación implica también una salvación integral de nuestra condición indigna. Señor, de a veces nuestra mentalidad o de nuestras estructuras. Señor, de las formas de pensar respecto al mundo, respecto a ti, respecto a nuestro prójimo. Señor, de nuestras enfermedades, que sabemos que en medio nuestro hay hermanos que adolecen de salud, que carecen de salud y necesitan, Señor, este poder milagroso de parte tuya. Bendito Dios, ten misericordia y míranos con amor, que podamos gozarnos en ti, que podamos disfrutar de ti, porque solo en ti, en tu presencia y plenitud de gozo, hay refrigerio, hay alivio, hay sosiego. Es una salvación integral. Y no hay nada más potente que esto, que tú nos salvas completamente. Pero también hemos aprendido que sea en la vida o en la muerte, somos tuyos, Señor. No hay mayor consuelo que este, que te pertenecemos a ti, nuestro único y amante Salvador. Oh Señor, haznos entender nuestros caminos y tus propósitos en nuestras vidas, que son distintos, por supuesto. Pero no queremos dejarte fuera de ningún aspecto de nuestra vida. Y oramos una vez más para que tú nos entregues salvación en nuestra pequeña comunidad, que te puedas glorificar con poder, con maravillas, con milagros, Señor, con portentos en medio nuestro, para que los que no creen se puedan manifestar creyendo en ti y rindiendo sus vidas delante de ti. Gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos una vez más. Bendice a mis hermanos de Isla de Maipo, sus familias, sus hijos, Señor, sus trabajos, sus hogares. A nosotros aquí en Santiago, guárdanos también. Señor, que puedas quitar el cansancio que puede haber en cada uno de nosotros por los distintos afanes, pero que hayamos podido salir renovados después de escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Si quieres dar Amén. anuncios, Mauri. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.